Dicen que el cuerpo siempre te avisa cuando es momento de parar, y esta vez el miedo a la malaria nos obligó a frenar en una clínica de Senegal. El médico fue claro: necesitaba reposo total. Ya me sacaron sangre y tengo que esperar hasta las 2:30 de la tarde para que nos den los resultados. Pero la burocracia no entiende de salud. Con el permiso del vehículo a punto de vencer, tuvimos que tomar una decisión: ignorar el descanso y arrancar hacia la frontera de Guinea-Bissau, nuestro país número 35. Sabíamos que entrar a un nuevo territorio con el cuerpo al límite y una ruta destrozada iba a ser duro. Se nos hizo de noche, cosa que no nos gusta, y menos con esta ruta minada de pozos. La pregunta ya no era si el camino se iba a poner difícil, sino cómo íbamos a transformar este arranque caótico en la alegría de pisar un nuevo país. Momentos nos encontramos en Ziguinchor, en la región de Casamance, en el sur de Senegal. Como pueden ver, el caos del tráfico sigue siendo exactamente el mismo. Si no vieron el video anterior, se los súper recomendamos. Vivimos una experiencia increíble con una comunidad diola acá en la región de Casamance. La verdad es que la pasamos espectacular. Y hoy nos vinimos para esta ciudad en el afán de resolver algunas cuantas cosas antes de prepararnos para cruzar una nueva frontera. Y entre todos esos quehaceres, uno que venía ahí a ver si lo podía posponer y demás, era ir al médico. Hoy es domingo, hace varios días que vengo sintiéndome más o menos, o sea, no me ha pasado nada grave, solo el martes me sentí así como un poco cansada, el miércoles estuve bien, el jueves tenía así como un poco la panza revuelta y un cansancio terrible, pero bueno, fue justo el día que nos separamos con los chicos y dije, a lo mejor es como ese sentimiento de nada, pero estuve casi todo el día acostada, no tuve fiebre, el viernes mejor y ayer a la mañana me sentía muy baja de energía y hoy más o menos. Entonces, como todavía no me había contactado con Asís 365, con nuestro seguro de viaje, porque como que un día estaba mal y al otro día me sentía un poco mejor. A todo esto, lo único que he estado haciendo este último tiempo es como revisar cuáles son los síntomas de la malaria. Arrancan oficialmente las cuestiones de la malaria, que era algo que sabíamos que nos íbamos a enfrentar. Como les contamos en uno de los videos antes de dejar Europa, compramos la medicación por si acaso, ojalá que no la tengamos que tomar, pero bueno, sabíamos que toda esta zona está afectada por la malaria y que era algo a lo cual nos íbamos a tener que enfrentar y bueno, ese momento ha llegado. Pará, que yo todavía... No, digo que ha llegado el momento de empezar a preocuparse del tema. Ojalá que solo sea una falsa alarma. Como que lo principal es el tema de la fiebre. El cansancio, dolor corporal también es otro de los síntomas. Y los síntomas pueden aparecer 10, 15 días después de haber sido picado. Para aquellos que no sepan, es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito. Y por otra de las cosas, yo dije, bueno, a lo mejor es deshidratación o el cansancio mismo de la intensidad del viaje que estamos teniendo. Pero dije, bueno, teniendo asistencia, no me quiero quedar con la duda. Así que hoy me contacté con ellos y ahí me acaban de confirmar que vaya a una clínica, así que ahora les contamos cómo sigue esto. Esperemos que no sea nada grave. Sumado a todas las variables que complejizan viajar por acá, pasa algo con el GPS, o sea, pasa algo con los satélites, porque ya probamos con todos los navegadores que tenemos y hay momentos que se tilda. Cuando vas en la ruta no pasa nada, porque capaz que a los minutos, 5 minutos se actualiza, pero acá en la ciudad te perdés, como que se queda ahí el autito trabado y es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Ya hemos llegado a la clínica, nos recibieron súper bien, un poco complicada la comunicación, como nos viene pasando en todos los países de habla francesa. Entendimos que nos sentemos acá y esperemos un rato que está por venir el médico. Traductor de por medio. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos días? No lo sabemos, pero acá esperamos. Actualización de información. El médico fue súper agradable y afortunadamente hablaba español, también inglés y bueno, o sea, pero nosotros ya estábamos preparados, listos con el celular para usar el traductor porque la recepcionista había sido súper amable, pero solo francés, entonces bueno,
ahí la comunicación es un tema siempre. Me hizo así como un examen rápido, me tomó la tensión, la fiebre, me controló el cuerpo y como que por el examen rápido que hizo no hay nada que indique que tenga malaria. Igual dijo que para que nos quedemos tranquilos me dio ahí unas medicaciones para tomar para el día de hoy y mañana a la mañana que me haga análisis, el de la malaria y otros más como para saber si hay algo que está mal con mi cuerpo y en función de esos resultados me va a indicar si hay algo que hacer o no, así que mañana sigue esta historia. Por lo pronto estamos yendo ahora a buscar una farmacia para comprar, me dio unas vitaminas y lo otro un relajante muscular para que descanse bien esta noche. Y acá les dejo un dato, siempre estar en contacto con el seguro porque cuando salí de la consulta avisarle a ellos qué es lo que pasó para, en el caso de que haya que hacer más cosas como es mi situación actual, que estén al tanto y esté todo cubierto y demás, así que la comunicación es fundamental. Tenemos medicamentos, vitaminas y esto dijo que una a la mañana y una a la noche, o sea, tiene paracetamol y lo otro no sé qué es, metocarbamol, pero bueno, con el tema medicamentos normalmente uno los paga y después el seguro se los reintegra. Bonjour. Y miren lo que es esta belleza del lugar. Yo creo que es el camping más lindo que hemos estado, o uno de los campings más lindos de lo que hemos estado. Un montón de vegetación, miren la cantidad de palmeras. Las parcelas son realmente enormes. Miren lo que es esta acá, el motorhome. Es una postal, el motorhome ahí, rodeado de palmeras. Y de este lado miren lo que es esta pileta espectacular. Hoy estuvimos más temprano. Vamos a descansar el resto del día por acá. Caro se va a acostar un rato a relajarse. O a lo mejor nos vamos a la pire, no sé. Pero bueno, mañana bien tempranito ya dejamos el camping y volvemos para la clínica médica. Siete de la mañana ya hemos llegado a la clínica para sacar la sangre. Reporte de la situación actual. Ya me sacaron sangre y tengo que esperar hasta las 2:30 de la tarde para que nos den los resultados, así que aprovechamos a quedarnos estacionados enfrente de la clínica, trabajar, ver qué pasa. Yo me siento cansada, o sea, sigo sin tener fiebre, me volví a tomar recién, pero me siento de a ratos muy cansada y a ratos muy bien. Si yo fuese médico apostaría que el diagnóstico es demasiado África en muy pocos días. Es cansancio de viajar por África, nada más que eso. Con respecto a eso que dice Santi, lo que tiene este viaje por acá, lo estamos disfrutando un montón, estamos muy felices, pero no deja de ser muy intenso porque, como venimos contando y mostrando a lo largo de todos los videos, si bien este estilo de vida que llevamos te implica una toma de decisiones constantemente, acá en África yo creo que están potenciadas porque hay tantas variables extras que analizar, que si la ruta, que si la temporada de lluvia, que las visas, que la frontera, que por dónde cruzás, que no haya policía corrupta, que un montón de cosas así. Que los pozos, que la lluvia, no, es la cantidad de variables que hay que analizar para que todo pueda fluir. Es muchísimo. Porque además ustedes van viendo normalmente lo que vamos viviendo, pero hay un montón de cosas que detrás de cámara no se ven, que es la planificación venidera para todo lo que está por delante. Entonces, que eso nos lleva mucho análisis, mucho tiempo, mucha investigación. Así que por eso el comentario de Santi. Sarna con gusto no pica. Así que... Pero bueno, para quedarme tranquila voy a esperar los análisis del laboratorio. Esa cara de felicidad. 3 de la tarde, ya tengo los resultados, ya me vio el médico y me dijo que me quede tranquila, que está todo bien. Me dijo que descanse. Acto seguido Santi me dijo, vamos a la frontera. Y bueno, es lo que toca. Vamos a descansar en la medida que se pueda. Yo creo que vamos a descansar cuando terminemos de darle la vuelta al mundo, más o menos. Pero bueno, afortunadamente todo estaba bien. Me dio negativo el test del paludismo, que es el de la malaria. Si había alguna infección, me dio toda la explicación, me dijo que me quede tranquila, que estaba todo bien. Te hicieron un montón de cosas, incluso para ver si tenías hongos. O sea, un análisis pero completísimo. Me voy, o sea, además de estar contenta
del resultado, por supuesto, me llevo como un recuerdo muy copado de la atención médica, la amabilidad de la gente, en primer lugar, y segundo, la atención me pareció muy copado, todo. Así que, bueno, afortunadamente todo bien. Me dijo que siga tomando esos relajantes por lo menos una semana y recomendación de tomar las vitaminas, mucha agua. Y bueno, volvió a recalcar el tema del agua. Nos decía como no tomen cualquier agua, entonces bueno, le decimos que no, que siempre tratamos de comprar y aprovechar a tomar algunos jugos acá, que hay muchas frutas y demás. Inclusive dijo que inclusive comprando agua embotellada acá podía llegar a tener como malestar por el agua. Porque ya inclusive ayer cuando me hizo el primer examen me dijo que obviamente que nosotros, que no somos de acá, no tenemos los mismos anticuerpos, entonces bueno, hay muchas cosas que en nuestro cuerpo, valga la redundancia, pueden reaccionar de distinta manera. Y todo esto fue sin pagar absolutamente nada. Para que se hagan una idea, si hubiera tenido que pagar, los laboratorios costaban 30.000 CFA. Que son unos $50 más o menos. Y las consultas, no lo sé. Situaciones como estas es cuando uno dice qué bueno contar con una asistencia de viaje. Por lo pronto nosotros nos vamos a cargar combustible, que tenemos marcada una estación de servicio que acepta pagar con tarjeta, y luego ya nos vamos para la frontera porque mañana se nos vence el pasaban, que es el permiso de la camioneta, entonces por eso estamos tan jugados de tiempo. ¿Cómo juzga uno? Porque siempre buscamos como las estaciones de servicio más lindas, más nuevas, porque creemos que pueden aceptar tarjeta, y esta estaba marcada en Overlander que aceptan tarjeta. O sea, en todo Senegal hemos visto que la Elton, que ahora yo la pienso y es Elton John, acepta tarjeta. Paye ici. Me da el tiempo para todo lo que quiero hacer, quiero estudiar francés. Ça va, bonjour. Ça va? Je peux voir le permis et l'assurance. Ça va très bien, on gère. Et la journée? Je ne parle français, l'Argentine. Ah, tu parles un peu français, quoi? Un peu. Un peu. Tu parles anglais? Ah, un peu también. Quand même. ¿Y? No. Todo bien. ¿Hizo venir atrás? Hizo abrir la puerta, miró adentro. ¿Ni subió? No, ni subió, miró nomás. Estamos llegando a una nueva frontera. Vamos a hacer la salida de Senegal. Y para aquellos que no hayan visto los videos anteriores, nosotros estamos a punto de cruzar a Guinea-Bissau, país para el cual también necesitamos visa. Y eso en Dakar ya las tramitamos. Nueva frontera. Vamos. Vamos. Ahora que estás pum para arriba con las vitaminas, nueva frontera. De Ziguinchor hasta acá estábamos a unos 18 kilómetros, así que estábamos al toque. Vamos. Migraciones, demoramos 2 minutos literal, que chequearon que las fechas de las visas hayan estado bien. Ah, espectacular. Ahora estamos avanzando unos metros, Caro está yendo caminando. Vamos a hacer la salida del vehículo. Si migraciones fueron 2 minutos, acá fue 1 minuto y medio. Dejamos el papel del pasaban y listo. Y ahora avanzamos para hacer los papeles de Guinea-Bissau. Creo que ha sido la frontera más extraña que hemos cruzado. Veníamos por la ruta al llegar a la frontera es como que queda con suerte un carril, ni siquiera digamos, un pedacito de asfalto. Había una barrera, acá les vamos a dejar una imagen. De ahí nos bajamos, fuimos a un lugar donde tuvimos que pagar como si fuese un peaje de unos 5.000 francos. Esto quiero aclarar, en todas las fronteras nosotros llegamos como con mucha tranquilidad en cierta parte gracias a usar Overlander. A que otros viajeros ya pasaron por acá y está la explicación dada de cuál es el paso que uno tiene que hacer. Si tenés que pagar, si no tenés que pagar, cuánto tenés que pagar. A nosotros nos gusta contarlo esto en los videos porque sabemos que muchas personas ven nuestros videos para planificar sus viajes. Es muy loco la informalidad, o sea, recién le pagamos 5.000 pesos a una persona que nos dio el ticket
cuando pagamos de este peaje, pero estaba de jota y musculosa en la aduana bajo una planta. O sea, es confiar, ¿me entendés? Es muy extraño todo. O sea, hay un montón de cosas que, más allá de que nosotros les contemos, hay toda una cuestión visual que es imposible de filmar en esos lugares y que le dan el toque. Pero bueno, después de ahí avanzamos unos metros y fuimos a migraciones, nos estamparon los pasaportes y pasamos por un lugar donde estaba aduanas como para chequear si ahí había que hacer algo o no. Nosotros ya habíamos leído en un comentario de iOverlander que el pasaban, que es este permiso de circulación, había que hacerlo unos 10 minutos más adelante. Pero uno de los oficiales, uno nos miró con cara de que no sabía de qué le estábamos hablando. Otro nos preguntó como que si no teníamos el carnet internacional, supongo que hacía referencia al carnet de pasaje. También ya sabemos que acá no hace falta, o sea, no es obligatorio tenerlo para entrar. Y ahí apareció otra persona más. Y nos dice 1000 CFA, que 1000 CFA son $2 más o menos, para que se den una idea. Y como, ¿por qué le dijimos? No, para el ingreso, ¿para qué dijimos? No, nosotros ya hicimos el ingreso. Ah, bueno, no. Es muy loco porque es como un intento de coima, pero son montos, $2, y que ofrecen cero resistencia, digamos. Es como la tiro, si pasa, pasa, y si no pasa, seguí. Que no estamos queriendo decir que esté bien, ¿no? Para nada, absolutamente no, está muy mal, pero es más gracioso que otra cosa, la verdad. Pero bueno, de todos modos, por este tipo de situaciones está buenísimo ver videos como los nuestros o leer a iOverlander, porque ante una situación como esa vos ya sabés que no tenés que pagar absolutamente nada. Arrancamos nuestros primeros kilómetros hacia Guinea-Bissau. La ruta está bastante complicada. No, está siendo muy buena, bastante complicada. Es imposible esquivar los pozos. La buena noticia es que se habla portugués en Guinea-Bissau. Y después de exactamente una hora desde que llegamos a la frontera, transitamos los pozos, cruzamos, hicimos el ingreso a Guinea-Bissau, podemos decir que estamos en nuestro país número 35 en esta vuelta al mundo. Estamos en Guinea-Bissau. La verdad que un 10. Toda la frontera, salvo los pozos, un 10. Fue todo súper rápido. Nos preguntaron si teníamos el carnet du passage, que en muchos lugares ni siquiera saben lo que es. Esto también lo sabemos porque en los comentarios que vemos en iOverlander. Y lo que tiene es que, por ejemplo, en este caso, si vos lo tenés, directamente te estampan el carnet du passage y no tienen que hacerte el pasaban. Para aquellos que no sepan qué es el carnet du passage, que lo venimos nombrando en un montón de videos, es como si fuese un pasaporte del vehículo, pero no nos vamos a explayar en ese tema acá, sino que les recomendamos que vean un video en el cual le dedicamos mucho tiempo a eso el año pasado, se los dejamos acá arriba. Como no teníamos el carnet du passage, pagamos 2.500 CFA, eso son unos $5 aproximadamente para el pasaban, y tenemos 7 días para transitar Guinea-Bissau, que la verdad que es más o menos lo que teníamos en los planes. Como siempre, nos gustaría un poco más de tiempo para viajar más tranquilos y recorrer un poquito más del país, pero hay muchas variables en juego. La principal en este momento es la temporada de lluvias, porque muchos países tienen rutas como estos tramos que han visto o ni siquiera hay asfalto. Entonces el problema es que a estas condiciones que ustedes están viendo acá en los videos, súmenle mucha agua, mucho barro, entonces se complica. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer con los caminos secos es un golazo. Y la temporada de lluvia va cambiando dependiendo por ahí cada país, pero acá llega entre mayo y junio, ya estamos, así que no tenemos tiempo que perder, hay que intentar de recorrer y avanzar lo máximo que se pueda. Felices de arrancar a recorrer un nuevo país.
Valió la pena, valió la pena, somos católicos. O sea, estamos cantando muy animados esta canción con creo que la peor ruta que hemos hecho. No puedo creer cómo hacen a circular por acá. Pero ustedes se preguntan, ¿son felices? Somos felices. Así como está la sonrisa, está la puteada del pozo, pero en el balance, Lo bueno es que se ve asfalto adelante. bueno, lo decís como si... Se ve asfalto. Yo no dije que en buen estado, se ve asfalto. O sea, vos recién decías que el asfalto roto era peor que esto. No, pero no esto, porque esto es imposible de transitar. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto porque la velocidad promedio de avanzar en este momento, ponele, es de 30, 40. Entonces uno viaja todo el día y haces muy pocos kilómetros. Esa es la realidad. Guinea-Bissau es uno de los países más chicos de África Occidental y también uno de los menos visitados de toda la región. Tiene un poco más de 2 millones de habitantes y está encajonado entre Senegal y Guinea-Conakry. Pero lo que realmente define la logística acá es el agua. Más de un tercio de su territorio son ríos, estuarios y manglares, lo que hace que moverse por tierra sea un desafío constante de puentes y barcazas. De hecho, una parte enorme de su geografía se desarma en el Atlántico formando el archipiélago de las Bijagos. En la zona es una rareza absoluta. Mientras sus vecinos fueron colonias francesas o británicas, este rincón fue el corazón del imperio portugués en esta parte de África. Su independencia es súper joven. La lograron recién en 1973, tras una guerra larguísima, y hoy es un país de contrastes fuertes donde el 80% de la población depende de un solo producto, la exportación de la nuez de anacardo, también conocido como castaña de cajú. Venimos haciendo, pero sin lugar a dudas, la peor ruta que hemos hecho, no sé si de la historia de este viaje, pero del último tiempo, seguro. No. Lo que sufrimos con cada pozo, porque es un samba el motorhome. Hay pozos que no hay por dónde evitarlo. No, es... O sea, y aparte venís a 30, te pasan las motos. Por la derecha. Los vehículos por la derecha. Manejamos 1 hora desde que dejamos la frontera y hemos avanzado solo 20 kilómetros. Así que va a ser larga la travesía por acá. Ya te voy a cambiar, así no nos agotamos, porque decíamos eso con Santi, qué bueno que manejamos los dos, sobre todo para rutas como estas, que uno no termine agotado. Lo bueno es que el médico te recomendó que descanses. Una vez más se nos hizo de noche. Yo iba a cantar interminable, esta ruta interminable. Por favor, lo que nos ha costado avanzar el día de hoy se nos hizo de noche, cosa que no nos gusta, y menos con esta ruta minada de pozos. Pero pasa que cuando vimos el GPS dijimos, No, llegábamos, nos sobraba el tiempo, pero bueno, ay. todo puede fallar. Estamos a 10 kilómetros, que yo calculo que a este ritmo nos lleva unos 20 minutos, así que vamos a llegar muy de noche. Pero bueno, no tenemos mucha opción porque no hay ningún lugar para parar. Estaba pensando recién. Yo estaba pensando que arrancamos a las 6 de la mañana esta mañana, con médico, análisis, en el medio frontera. Esto es para un meme. ¿Qué me recomendó el doctor? Sí. Descanso. Descanso. ¿Y qué hiciste cuando saliste del médico? No, crucé una frontera, doble policía, pasaban. No, y una ruta hecha pelota. Se me hizo de noche, no sabía dónde iba a dormir. No, pero bueno, para mí lo más estresante del día de hoy ha sido esta ruta. ya estamos... No saben, es una batidora imposible. No veo la hora de parar. Salud. Salud. Por nuestro país número 35. Después de toda esta ruta, brindar con una cervecita. Un placer. Llegamos y está la luz cortada en el pueblo, supongo, un pueblito muy chiquitito, y hay un barcito acá sobre la ruta que leímos que se podía estacionar y tomar una rica cerveza y pasar la noche. Así que acá estamos, en eso.
Buenos días. Hoy con este radiante día de sol les voy a mostrar dónde dormimos anoche. Dormimos al lado de este barcito, es una gente que vive ahí atrás y nosotros estacionamos acá. Todas estas son plantaciones que ahora, bueno, como estamos terminando la época seca, está todo muy seco. La verdad que hemos pasado una noche re tranquila, nos han despertado los gallos, por allá hay un montón de chicos jugando al fútbol hace desde hoy temprano a la mañana. La verdad es que está todo súper tranquilo. Por acá pasa la ruta principal. Estamos terminando de preparar el motorhome para salir tempranito a la ruta. Ya les contamos cuáles son los planes para los próximos kilómetros. Y esta mañana nos levantamos con un ruido que parecía un ruido a generador, pero no, eran estos chicos que están acá moliendo arroz. Miren, recién estuve hablando con ellos. Este es arroz molido, con los gallos acá al lado, y lo usan para darle de comer a los chanchos. Muelen el arroz y le dan de comer a los chanchos. Miren, así queda. Desde el arroz, que lo muelen para hacer el alimento para todos, súper amables. Y bueno, nuevamente la barrera del idioma, al poder hablar portugués, hace todo mucho más fácil y sencillo. Anoche, antes de llegar al lugar donde dormimos, pasamos por un peaje y le preguntamos al señor si la ruta de ahí hacia adelante estaba mejor y nos había dicho que sí, que había algunas lomadas de burro. Loma de burro había un montón, pero yo creo que estaba igual que como... no sé. Para mí estaba mejor. El tema era el siguiente: la ruta principal está en construcción, o sea, se veía que están trabajando, se ve mucha obra en ese aspecto. Entonces había un desvío, digamos, al lado de la ruta principal que era tierra y estaba espectacular. Entonces, como que bueno, no hay asfalto, pero está muy bueno. Es que ampliamente es mejor ir por una buena pista de tierra y no por la ruta de asfalto llena de pozos. O sea, pozo a un nivel que hay que ir a 20 porque no hay forma de avanzar, entonces es mucho peor. Lo que sí me llamó la atención acá en Guinea-Bissau es que vi muchas personas trabajando así como, no sé si la palabra correcta sería obra pública, pero como que se veían muchas personas ahí haciendo mantenimiento en la ciudad. Estamos pasando por un lugar que se llama Bula, que se ve que es bastante grande porque hemos visto mucha gente, muchos camiones trabajando, que esto yo creo que claramente está por todo el mantenimiento de las rutas, muchos niños en los colegios, y de acá nosotros nos vamos a desviar para ir a conocer un lugar que se llama Cacheu. Tenemos 70 kilómetros, pero acá el tema no son los kilómetros, sino el tiempo en función del estado de la ruta, porque puede llegar a ser 1 hora, 2 o 3, así que lo iremos descubriendo juntos. Estamos viendo para cargar combustible. No nos hace falta ya, pero como para aprovechar y cargar. Lo que me preocupa es que no veo que diga gasoil. En la otra vía, en la que pasamos en la esquina había. Y acabamos de ver una Elton, que fue la misma que cargamos en Senegal, que aceptaba tarjeta. Preguntemos si aceptan. A juzgar por la pinta, diría que no, pero vamos a ver. Bom dia. Oi, tudo bem? Gasoil? Gasoil, tem. É possível pagar com cartão? Tem cartão. Cartão? Tá bom. Siempre que sea posible intentamos cargar con tarjeta para no agotar el efectivo, que por ahí en algunos lugares es más difícil o más complicado sacar. Así que bueno, vamos a cargar combustible acá. Negativo, no se puede. Así que vamos a intentar en otra que vimos. ¿Vamos a ir ahora o vamos a la vuelta? No, a la vuelta. Fue raro igual, para mí se podía, pero... Después apareció otra persona diciendo que no era posible. Así que, bueno, a la vuelta pasamos por la otra estación de servicio que vimos antes. Estamos a unos 30 kilómetros de llegar a nuestro destino.
La ruta hasta acá no le podemos poner un 10 porque no estaba perfecta, pero dependiendo cuál sería la escala de comparación que uno utilice, estaba muy bien, partes muy buenas. Como ayer dijimos que era una de las peores rutas que hemos hecho, esta, al lado de la que hicimos ayer, es un espectáculo. Lo que sí me llamó la atención, la cantidad de árboles cortados al lado de la ruta. Voy a investigar ahora si esto es parte de la economía del país, o sea, porque se veían todos árboles cortados así como muy prolijitos. Mucha vegetación hemos visto acá, mucho verde, árboles muy grandes. Y también otra cosa que vi, pero creo que no alcanzamos a filmar ninguno, muchas personas trabajando algo que me arriesgaría a decir que es mimbre, puede que sea otro material, pero armando como esos enrejados vimos a varias personas. Hemos llegado finalmente a Cacheu, que va a ser nuestra parada del día de hoy. Es un pueblo muy tranquilo, muy chiquito. Creo que se pronuncia Cacheu por lo que nos dijo el policía cuando nos paró. Acá hay un montón de troncos también cortados, ¿eh? Salvo que sea que se utilicen para, digamos, para hacer fuego, para cocinar y demás. Pero hay algunos como muy grandes. Miren qué lindo que está el lugar al que hemos llegado. Acá se termina la calle del pueblo. Muy tranquilo este lugar, mucha paz. Barcos de pescadores. Sí, bastante transparente el agua, la playita. Miren qué postal de la Jacuneta con el río acá de fondo. El color del río está espectacular. Esta playita me dio ganas de meterme, ¿eh? Debe ser agua como en Gambia, como en el río Gambia. A esta altura debe ser bastante salada, más salada que dulce. Vamos a salir a recorrer. El sol pega fuertísimo, pero hay una brisita que zafa bastante bien y me da la esperanza que a la noche vamos a volver a dormir muy fresquitos. Anoche dormimos muy fresco, eso sí. Pero fresco que tapadito con frazadita, muy fresquitos. Este lugar tiene muchísima historia porque acá fue el primer asentamiento portugués en África Occidental, fundado en el siglo XVI y fue un importante punto estratégico para el comercio y, tristemente, para la trata de esclavos también. Para ese entonces, Cacheu pertenecía a lo que era Cabo Verde, hasta que en el año 1879 se crea la provincia portuguesa de Guinea, lo que hoy conocemos como Guinea-Bissau. Como les contaba antes, tristemente este lugar fue muy importante en el comercio de la trata de esclavos, en la ruta de personas esclavizadas entre África, América y Europa. Así que ahora vamos a visitar un memorial de la esclavitud. Entre anécdotas locas, el museo estaba cerrado, abierto supuestamente, pero nos dijeron que lo están pintando, que si no nos molestaba pasar así. Le dijimos sí, pasamos. Así que les diría que lo han abierto casi para nosotros. Tiene un costo de 1000 CFA por persona. Leyendo por acá, acabo de enterarme que Ceuta fue territorio portugués entre 1415 y 1640. Y al igual que vimos en la isla de Kunta Kinte, miren, con esto marcaban a los esclavos, o sea, calentaban eso al rojo vivo. Ya lo habíamos visto, pero acá se ve como con más claridad. Qué locura, como si fuesen vacas, o sea, una cosa impresionante. Y también esta imagen la habíamos visto en más chiquito. Acá hay un mural gigante. Dicen que fue una de las representaciones que más se usó para denunciar cómo trataban a los esclavos. Qué horror. O sea, verlo es como que son esas cosas que uno las mira y no las cree. Para aquellos que nos ven desde otros países, nosotros en Argentina utilizamos mucho la palabra quilombo para hacer referencia a que algo está desordenado, que es caótico y demás. Y cuando estábamos viajando por Brasil, nuestros amigos nos explicaban que ahí utilizar esa palabra se consideraba un poco racista o que no estaba bien. Porque en Brasil la palabra quilombo tiene otro significado totalmente distinto.
que hace referencia a las personas que eran esclavos y se lograron escapar y que junto con otras personas, minorías indígenas, mestizos y demás, formaron estas comunidades, o sea que para ellos es un símbolo de libertad, que se les llama quilombos, y a estas personas se las conocía como quilombolas. Miren este mapa. Tenemos desde Senegambia, o sea la región de Senegal y Gambia, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Costa de Oro, es lo que hoy conocemos como Ghana, y toda esta parte del Golfo, supongo esto debe ser Benín, y acá esto, si no estoy equivocada, esto debe ser Nigeria. Bueno, de toda esta parte, y de acá del sudeste africano también, dice que se estima, o sea, miren lo que es la cantidad de personas que fueron llevadas a Brasil. 2.200.000. Se estima que un total de 5 millones embarcaron y que llegaron a desembarcar 4.900.000. Me gusta mucho este museo, que además de hablar de todo lo que fue la esclavitud y el comercio de esclavos hace años atrás, sigue contando un montón de situaciones actuales que ocurren en el mundo. Hay una placa ahí sobre el racismo, de que antes de la esclavitud no era así, que por ejemplo un rey Wolof había sido derrocado, había ido a Portugal en busca de como exiliado y había sido bien recibido, o momentos en los que los portugueses lucharon junto a las personas de Etiopía para combatir contra el Imperio Otomano. Entonces, que antes ese racismo no existía y después de lo que fue la trata y el comercio de esclavos empezó a existir, y tristemente hay muchos lugares en el mundo que al día de hoy existe. Y también en estas placas habla acerca de los derechos de las mujeres, del trabajo infantil y demás. Y esto me llamó mucho la atención, que dice que hasta el año 2014, acá en Guinea-Bissau, no había ninguna ley que prohibiera ni la violencia doméstica ni penalizara las violaciones, independientemente de la denuncia de la víctima. Y bueno, y que habla de que el casamiento forzado de los niños, venta de las mujeres para casamiento, y es una realidad actualmente para Guinea-Bissau, y que en el año 2012 se aprobó por Asamblea Popular una ley para prohibir la mutilación genital femenina, pero que según esto continúa, y dice que según UNICEF, 10 años antes de esa ley, el 50% de las mujeres habían sufrido mutilación genital. Me encantó el museo, Memorial en realidad es el nombre. Creo que algo clave es que está todo en portugués y pudimos leer todo y entender muchísimo más. Totalmente, si eso estaba en francés no entendía nada, pese a que la temática sigue siendo la misma que venimos conversando en Senegal, en Gambia, porque ha sido parte de la historia de estos países. La realidad es que en cada uno de estos museos o lugares que uno visita se aprende algo nuevo o relacionado a la cultura de ese lugar, así que me gustó mucho hoy. Y ahora estamos caminando para visitar un fuerte que hay por acá. Esto es lo que vi hoy en la ruta que estaban haciendo, o sea, no sé qué material es. Caña pareciera ser. Sí, como un enrejado de caña. Bueno, hemos llegado al fuerte, pero me parece que está cerrado. Y recién vino el chico, el mismo que nos abrió el museo, nos abrió también acá. Para ingresar acá también hay que pagar. Vale 500 CFA por persona. La verdad que es muy barato el ingreso a los dos lugares. Vale la pena entrar. Miren qué buena vista que hay acá. Leíamos que este es uno de los pocos lugares conservados que se mantienen al día de hoy en Guinea-Bissau. Y bueno, acá se puede apreciar el río, que el fuerte está ubicado frente al río, digamos. Essas estátuas não estavam aqui. Ah, não estavam? Sim, este aqui é o primeiro governador negro, Honor Pereira Barreto. A estátua dele estava em Bissau. Bissau. Sim, a tua Praça Che Guevara, ao lado do Centro Cultural. Ainda a gente não tinha ido para Bissau? Todas elas estavam em diferentes praças em Bissau. Este aqui estava no Porto de Pijiguiti. Este é a estátua de Diogo Gomes Cão. O outro aqui é o Nuno Tristão, o primeiro a chegar aqui em 1446. Diogo chegou aqui no ano 1480. Mas essas estátuas foram traídas aqui agora, nos últimos anos? Depois da independência, os combatentes que tiraram todas as estátuas em diferentes lugares, tipo, vamos estragar a história portuguesa e começar a nossa história de novo. Então, na altura, eles jogavam a estátua em diferentes lugares. Foi abandonar em diferentes lugares, até foram recolher mais tarde o projeto Mário Soares. Ficava na Armazém do Povo e mais tarde foi trazido para Cacheu e ficou aqui desta forma. Sim, o primeiro governador na altura, não é só a Guiné, mas era uma zona, sim, governado por ele.
foi morto quando a reação da troca de Casamance com a Cassini em 1859. Mas a troca veio a ser só feita quando a divisão da África. A Guiné-Bissau perdeu Casamance, que é o Girinjor, ficou com Cassini, que é a parte do sul. Casamance era Guiné-Portugal. E Cacheu foi a capital da Guiné alguma vez? Na altura, quando começou a escravatura, quando a chegada dos portugueses, essa era uma zona só, na primeira fase era chamada Alta Guiné. E naquela Alta Guiné, os árabes, os muçulmanos faziam um processo da troca nessa zona. Escolher esse espaço como um lugar da troca própria, aqui onde nós estamos. Essa troca continuou. Mais tarde passou a ser chamada de Senegambia. Quando a Senegambia, Cacheu passou a ser a capital econômica, porque todos os produtos tinham que ser transportados para Cacheu. Houve um controle aqui total, depois de ser transportado para Cabo Verde, depois para outra parte do Océano Atlántico. Recién salimos del fuerte, nos quedamos conversando con Gino, que es el chico que trabaja en el museo y en el fuerte, que fue el que nos vino a colgar, y conversábamos acerca del idioma, que si bien acá como la lengua oficial es el portugués, nos decía que no todas las personas lo hablan, porque esto igual nos viene pasando en todos lados. O sea, por ejemplo, en Senegal la lengua oficial es el francés, pero dependiendo de la comunidad por la que uno está viajando, es la lengua que se habla. En Casamance se hablaba Wolof, también estuvimos con la comunidad Diola, hablan Diola. En Gambia, que el oficial es el inglés, se habla, entre ellos muchos hablan Mandinga, entre otras tantas lenguas. Y acá entre ellos hablan criol y únicamente aprende portugués el que va a la escuela. Y nos contaba que inclusive en la escuela misma a veces los profesores tienen que hablarle en criol para que los niños puedan entender, porque la lengua que aprenden en su casa y que al día de hoy se habla entre ellos es el criol. Y nos decía que si bien nosotros, si le hablamos a otra persona en portugués, nos va a comprender, puede que no todas las personas te puedan responder en portugués. Y le preguntábamos acerca de que si el criol que se habla acá es el mismo que se habla en Haití. Y nos decía que, bueno, obviamente en cada país se van dando variaciones, pero como estuvimos viendo recién ahí en el memorial, digamos, el criol surge acá, entonces es el idioma que llevaron las personas esclavizadas para todas esas zonas, así que también se habla en Haití, en Papúa Nueva Guinea y en Cabo Verde. Y si les interesa el tema, escuchamos un podcast que no me acuerdo ahora el nombre, pero les vamos a dejar la foto acá, que hablaba de la importancia de cómo cuidar estas lenguas y mantenerlas vivas. Era un relato de Haití. Me gustaría saber cuántos turistas al año pasan por este pueblo. Y ahora nosotros y todas las personas que están viendo este video virtualmente estamos recorriendo Callao. Virtualmente un montón, pero físicamente se ve como un lugar muy, no sé si abandonado es la palabra, pero un lugar muy venido abajo, con muy poco mantenimiento, y que yo creo que cada vez más, de a poco va cayendo mucho más, porque como estuvimos viendo, fue muy importante en su momento y ahora ya no lo es. El guía nos contaba recién que esta iglesia se construye cuando se prende fuego el primer puerto que había, y ahí empezó un periodo más fuerte de esclavitud, que llegaron muchísimos misioneros más. Entonces lo que se hacía y se buscaba era evangelizar a las personas y después de ahí vender, comerciar 3.000 esclavos por año. Estábamos buscando recién ahí respecto a la religión acá en el país. El 40 o 50% aproximadamente son musulmanes, pero también hay un 20-25% de personas cristianas, pero también una gran cantidad de personas con religiones o tradiciones muy propias de la cultura local.